¿Habrá un avivamiento al final de los tiempos? Lo primero que quiero señalar es que no existe esa palabra avivamiento en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no se encuentra esa palabra avivamiento. Y desde que Jesús comenzó su ministerio, siempre fueron pocos los que se salvaban. Y en una ocasión se lo dijeron al maestro. Y esto está registrado en Lucas capítulo 12, versículo 23. Y alguien le dijo al Señor: son pocos los que se salvan. Y Jesús fue contundente respecto a eso. Y en las Escrituras lo repitió muchas veces. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entrad por la puerta angosta, porque espacioso y ancho es el camino que lleva a la muerte, y muchos son los que entran por ella. Pero angosto es el camino, y pocos, repito, pocos son los que lo hallan. Y cuando se dirigía a sus discípulos, siempre les decía: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque eran pocos. El día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, toda esa gente que había recibido milagros, sanidades, habían sido alimentados, todos ellos estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Hermanos, en esos tiempos muchos se acercaron a Jesús por los milagros que Jesús hacía, por las sanidades que Jesús hacía. Pero Jesús fue detestado y odiado por su palabra, por su mensaje. Y las cosas hoy no han cambiado. Hoy la gente busca a Jesús porque quiere milagros, porque quiere prosperar, porque quieren ser ricos. Y lastimosamente, solo eso se predica en los púlpitos de las iglesias el día de hoy. Pero esa gente no quiere arrepentirse de sus pecados. Esa gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Esa gente no quiere vivir en santidad. Y la historia se está repitiendo. Por eso Jesús dijo: será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era la gente en los días de Noé? Era gente que rechazaba a Dios, no quería obedecer a Dios, no querían arrepentirse de sus malas obras. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que en los días de Noé no hubo ningún avivamiento. Y repito, esa palabra no existe en la Biblia. La Biblia es clara cuando dice que en los tiempos de Noé solo Enoc fue llevado al cielo. Y solo 8 personas fueron guardadas en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. No hubo un avivamiento, y fueron pocos los que se salvaron. Y dice la Biblia que así será en los últimos tiempos. Y esos hombres que hablan de un avivamiento son personas que han dado una mala interpretación al libro de Joel, el capítulo 2. Y dice en los versículos 28 al 32: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y muchos usan y sacan este texto para asegurar que al final de los tiempos habrá un avivamiento. Pero esta escritura se cumplió ya, porque las profecías de la Biblia se cumplen sí o sí. Y esta escritura se cumplió el día de Pentecostés, y está registrado en el libro de los Hechos capítulo 2, y lo leemos.
en los versículos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, aquí Pedro dice que fue Joel quien lo profetizó. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces esta profecía se cumplió el día de Pentecostés y se sigue cumpliendo hasta nuestros días. Entonces, respaldados por la Biblia, podemos decir que en estos tiempos finales no habrá ningún avivamiento. Por el contrario, así como en los tiempos de Noé, en estos últimos tiempos, la gente rechazará a Jesucristo y a su palabra, y pocos serán los que se salvan.